privilegio y una bendición por saludarles el día de hoy, para poder compartir una nueva palabra del Señor en nuestras vidas acerca de un tema que es muy conocido, pero quizás no tan asumido, y es el tema de la consagración. Y cuando hablamos de consagración, ¿de dónde surge ese tema? ¿Cómo lo podemos ver en la escritura? ¿De qué lo podemos traducir? Nos vamos a dar cuenta de esos detalles y de esos aspectos el día de hoy. Así que tome su Biblia porque vamos a estudiar a la luz de la escritura este tema, ¿ven? Bien. Y lo primero que vamos a decir que la consagración nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón del Padre para nosotros. El decir que un cristiano, que un discípulo de Cristo vive una vida consagrada, estamos diciendo que vivimos una vida totalmente apartada para Dios y su propósito. Eso es en definitiva la consagración. Una vida totalmente apartada y totalmente dirigida al propósito de Dios y para agradar el corazón del Padre. Entendiendo eso, ¿de dónde surge la consagración como tal? Ya sabemos que es el corazón de Dios, pero desde la escritura, ¿a dónde podemos irnos? Y nos podemos ir, lo primero vamos a analizar el libro de Éxodo capítulo 13, versos 1 y 2, donde el Señor habla con Moisés, el gran Moisés, libertador del pueblo de Israel en tierra de Egipto, y le dice lo siguiente estando en el desierto. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios habló con Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Conságrame todo primogénito. ¿Cuál es la clave del pasaje? Conságrame. ¿De qué estamos hablando? De la consagración. Debemos entender que todo aquel que decide agradar el corazón de Dios y cumplir su propósito, tiene que saber que va a tener que vivir una vida totalmente apartada para ese fin. ¿Por qué? Porque no podemos mezclarnos, no podemos entremezclarnos. Y si nos vamos a airear un poco más fino el tema de la consagración, podemos abordar varios aspectos. Por ejemplo, si nos referimos a vivir una vida apartada, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo graficamos? Tenemos situaciones en nuestras vidas, momentos, por ejemplo, como reuniones familiares, tenemos, por ejemplo, reuniones con amigos, pero también tenemos nuestro compromiso con Dios, que es un culto de oración, una jornada de enseñanza de la palabra, un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión con la iglesia. ¿Y qué preferimos? ¿A dónde nos vamos? Y no digo que una cosa, que los eventos familiares y que los eventos sociales sean poco relevantes, pero a la hora de vivir una vida consagrada, de una vida apartada, no debiera primar esos aspectos por sobre el propósito de Dios, por sobre la voluntad del Padre. Una vida totalmente apartada, totalmente consagrada, debe de entender que tiene que priorizar las cosas del reino. La palabra dice buscar las cosas de arriba y no los que están en la tierra. Jesús dijo, busca primero el reino y su justicia y todo va a ser por añadidura. Eso es vivir una vida consagrada. Enfocarte primero en Dios y luego viene el resto. Pero es difícil de asumir esa realidad espiritual. Es difícil de comprender esa realidad espiritual en aspectos racionales. Pero cuando viene la revelación del Espíritu a tu vida, cuando viene el Espíritu Santo y te enseña a vivir una vida consagrada,
es totalmente distinto, totalmente diferente. De hecho, Dios para cuando tiene propósito con alguien, cuando tiene el objetivo central en cumplir su voluntad en una persona, lo va a apartar. Ejemplo, tenemos a Moisés, tenemos a Sansón, tenemos a Jesús, tenemos a los apóstoles, tenemos al profeta Elías, profeta Eliseo, profeta Jeremías, a Juan el Bautista, otro que fue consagrado, el máximo de los profetas. Yo no lo digo yo, lo dice la Escritura, que Jesús estableció que Juan el Bautista había sido el más grande de los profetas en aquellos años. Tenemos otro ejemplo que trasciende hasta el día de hoy, el apóstol Pablo. Hombres que decidieron vivir una vida consagrada delante de Dios. No una vida de aprobación momentánea. Una vida que busca a Dios por momentos, simplemente. Sino que una vida que entiende que su prioridad es el Señor, una vida que entiende que su prioridad es el reino, una vida que entiende y que asume que ya no vive para sí, sino que vive para aquel que lo escogió y para aquel que le llamó. Esa es una vida de consagración. Esa es una vida de verdadera consagración. Yo sé que no, de partida no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil, porque Dios te empieza a demandar. Te empieza a demandar compromiso, te empieza a demandar tiempo, te empieza a demandar determinación, te empieza a demandar búsqueda, y mucha, para vivir una vida de consagración. Te demanda mucha búsqueda, te demanda tu tiempo, pero es todo para prepararte y para encaminarte hacia su voluntad, hacia su propósito, hacia lo que está en el corazón del Padre. No es para otra cosa. Y a veces te va a probar, porque te va a decir, ya, escoge. Tienes un evento social, tienes un compromiso familiar, pero también tienes que estar conmigo. Escoge. Y uno que tiene que entender y que sabe que está viviendo una vida de consagración, tiene que decir, Señor, ok, me sacrifico, me niego yo por agradar tu corazón. No es de otra forma, no es de otra manera. Y quizás suena difícil y confrontacional, pero yo no le estoy compartiendo algo que no sé. Algo que suena bonito y que Dios no me permitió vivir, porque sí me lo ha permitido vivir. Y uno cuando aprende a vivir una vida de consagración, una vida de búsqueda, una vida de entera rendición delante de Dios para haber cumplido su propósito, uno comienza a vivir una vida más fácil, una vida más sencilla, que ya todo tú se lo sueltas al Señor. Tú ya no tomas decisiones por ti mismo, dejas que Dios decida por ti. Y Él no se equivoca. Tú ya no te mueves pensando en tu propio bienestar, sino que en el bienestar del reino y la extensión del reino. Y pareciera ser que de primera es un desafío, pero cuando tú aprendes a soltar el control, que Dios sea el que se encargue, tu vida comienza a ser más fácil, comienza a ser más sencilla y comienzas a disfrutar la manifestación de Cristo en tu vida. Y te comienzas a empapar de esa revelación, a empapar de ese mover del Señor en tu vida. Y aprendes a vivir de una manera totalmente apartada. Y eres selectivo a la hora de relacionarte, eres selectivo a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque primero se las preguntas al Señor y luego te mueves de acuerdo a su voluntad. Y no solo eso, sino que también te cuidas.
porque entiendes que tú eres el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, verso 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tú vives una vida apartada, una vida consagrada, tú te santificas. Tú te santificas. Recordemos que en Éxodo el Señor le habla a Moisés y le dice: santifícame, todo primogénito. Y acá el apóstol Pablo nos dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, santifíquense. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si ustedes quieren agradar el corazón de Dios, tienen que vivir una vida de santidad. Es decir, una vida de consagración. Y es eso lo que la iglesia de hoy en día tiene que entender y tiene que asumir. Que necesitamos vivir una vida que agrade el corazón de Dios. Que vea la manifestación de su espíritu, que vea la manifestación de su propósito, que vea la manifestación de lo sobrenatural. No es de otra forma, no es de otra manera. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros somos ayudantes del Espíritu Santo y le damos muchas opciones y muchos planes y muchas ideas que a nuestro entender van a ser lindas, pero definitivamente a Dios no le va a servir, porque Dios tiene un plan perfecto diseñado desde antemano. Y no nos enfocamos en lo verdaderamente necesario, santificarnos, porque el Señor tiene un plan que va a ejecutar tarde que temprano, y que ese plan, queramos o no, nos va a implicar a nosotros. Nosotros también vamos a ser parte de ese plan y de esa manifestación. Por lo tanto, necesitamos vivir una vida de consagración. Y si hay alguno que dice: ok, yo viví una vida de consagración, pero por ABC motivo me alejé de ese tiempo, es hora de volver a la intimidad, es hora de volver a el disfrute de los tesoros del Señor en la intimidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vives una vida de consagración, puedes comenzar a disfrutar, puedes comenzar a deleitarte en su presencia. La palabra dice: deleítate a sí mismo a Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ese deleite se genera en una vida consagrada. Una vida que sabe descansar en el Señor, una vida que sabe descansar en que Dios tiene sus planes, sus tiempos y su voluntad perfecta. Es buena, agradable y perfecta. No es de otra forma. Pero para eso necesitamos vivir una vida consagrada. Para eso necesitamos vivir una vida que agrade el corazón de Dios. Entonces, para ir cerrando, quiero dejarte con esto. Quiero dejarte con esa idea de: no se trata de utilizar una vestimenta identificatoria. No se trata de usar un lenguaje identificatorio como hijos de Dios, sino que una vida que agrade completamente el corazón de Dios. Que sepa priorizar las cosas del reino, que sepa priorizar las cosas espirituales, que pone las miras en las cosas de arriba y en las cosas que a vida eterna permanecen. No que prioriza lo suyo, y si me alcanza el tiempo, después tengo un tiempo con el Señor. No funciona así. La escritura es clara, Jesús fue claro cuando dijo: busca primero el reino y todo va a ser añadido. Y cuando tú buscas el reino y cuando tú te entregas por completo al reino, su propósito, vives una vida consagrada, tú comienzas a disfrutar de toda la manifestación sobrenatural de Dios en tu vida. No es de otra forma. Así que quiero dejarte con esto. Quiero dejarte con esta palabra. Espero que sea de bendición, de edificación. Y nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga. Chau, chau.